Bien, llegados a este punto, me gusta en este momento, hablando del ciclo de los nutrientes que acabamos de hablar, ¿no? Desmontar el mito de que hay especies de plantas que empobrecen el suelo, ¿vale? Es algo que es un mito que no es correcto, ¿vale? O sea, una especie de por sí nunca se ha desarrollado ni evolucionado sola, siempre ha estado dentro de un ecosistema coexistiendo con más especies donde cumple una función. Y dentro de ese marco, todas en conjunto siempre enriquecen el suelo. Lo que las especies que empobrecen el suelo se dan en casos siempre de monocultivo, ¿vale? Por ejemplo, el caso más famoso es el del eucalipto, pero el del eucalipto ya se ha demostrado que en su hábitat cumple su función y mejora el suelo, y en el caso de hacer monocultivo de eucaliptos sí que hay una clara degradación del suelo, y además este bosque de eucaliptos que se planta tiende a estancarse en la evolución y no permite que nuevas especies tomen el relevo a este bosque, ¿no? Entonces, desde la sintropía se considera un mito. No hay especies que empobrezcan el suelo. Lo que hay es un mal manejo o un mal cultivo o una mala dispersión de estas especies por no entender cómo funciona el macroorganismo, que es inteligente. O sea, el bosque es un organismo inteligente. No somos nosotros los inteligentes, digamos, ¿no? Y me gusta citar ahora una frase de Ernst Gotz que me parece muy valiosa, que viene a decir que todas las especies están perfectamente equipadas con las herramientas necesarias para realizar su función en el macroorganismo, promovidas siempre por un placer interno, por el placer interno de desarrollar estas funciones, ¿no? Todos estamos equipados para hacer lo que tenemos que hacer, y nosotros como he comentado antes, nosotros como humanos, como animales, como primates que venimos de movernos entre los árboles, nuestra función es, digamos, agilizar los procesos dentro del bosque, ¿no? Y romper ramas y hacer nidos y un poco de todo, y siempre que lo hacemos promovidos por un placer interno al que a menudo llamamos instinto, pero el instinto es parte de es esa conexión con la naturaleza que tenemos de forma directa porque hemos evolucionado junto a ella, no estamos separados, ¿no? Y bueno, dicho esto, ahora acabamos de ver un poco cómo el suelo de un bosque maduro estructura sus capas, ¿vale? Cómo el bosque va estructurando el suelo. Y ahora ya me gustaría ver cómo es la estructura de un bosque ya por encima del suelo, ¿no? O la estructura, bueno, por encima y por debajo, pero ahora toca hablar un poco por encima. Entonces vamos a pasar a mostraros una foto. Bueno, comento primero un poco lo que ahora, igual que bajo el suelo hay especies que tienen diferentes profundidades de raíces y captan nutrientes de diferentes formas, ¿vale? O sea, diferentes profundidades. Pasa lo mismo sobre el suelo. Hay especies que se especializan en estar expuestos a diferentes rangos de luz. Entonces, con esto, en el bosque las especies se organizan, se coordinan para ocupar estratos, que le llamamos, ¿no? Que son estratos de altura, pero realmente nos referimos a estratos de luz. Hay plantas que necesitan luz directa para desarrollarse de forma óptima, y hay otras plantas que se desarrollan mejor a la sombra de otras, con una luz indirecta, digamos, ¿no? Entonces esto acaba creando que las diferentes especies en el bosque crean diferentes capas de absorber la luz del sol, y las distinguimos un poco como vamos a ver ahora en la foto. Y un poco para acabar con el tema de qué más cosas gestiona el bosque, qué más cosas hace bien, digamos. Entre otras, la hemos comentado con el ciclo del agua, pero sobre todo regula también la temperatura, ¿no? Y sobre todo es importante entender que cuando cubrimos el suelo ya regulamos la temperatura del suelo y protegemos a los microorganismos para que puedan reproducirse y puedan vivir de forma estable y prosperar de mejor manera, ¿no? Y cuando ya hay un dosel y ya hay un bosque, digamos, realmente se está creando una burbuja de vegetación, la temperatura dentro también es mucho más estable.
Eso también ayuda a toda la vida que vive en el bosque, ¿no? Y bueno, esto es un poco un repaso de lo que es la estructura de un bosque con los estratos de luz, o sea, cómo se organizan las plantas mediante estratos de luz y estratos de raíces, cómo gestionan el agua y cómo gestionan la temperatura, ¿no? Luego, ahora ya pasamos al siguiente punto, que es entender el concepto del nicho ecológico, o sea, ahora hemos hablado en global del sistema, ¿no? del ecosistema. Ahora es entender que cuando vamos al concreto, a lo particular, a una especie, cada especie está diseñada, está evolucionada para cubrir un nicho ecológico. Un nicho ecológico, ¿qué es? Es una función y un lugar y unas condiciones en un ecosistema y unas funciones que deben ser cumplidas por alguna especie. No hace falta que sea una en concreto. Entonces, por ejemplo, si en un bosque desaparece por una enfermedad o por lo que sea, desaparece el estrato bajo del bosque y se queda sin cubrir, podrán entrar especies que son de fuera del bosque, y como ese nicho ecológico está libre, esa especie se podrá instalar como estrato bajo. Por esto si pensamos en estratos de luz. Pero luego hay muchas condiciones en el suelo que definen qué especies pueden crecer o no. Por ejemplo, en suelos compactados crecen unas especies, en suelos arenosos crecen otras, en suelos de valle crecen otras especies, en suelos de ladera o de colina crecen otras. Cada planta tiene una estructura y una estrategia de obtener nutrientes y de captar luz diferente y adaptada al medio en que evolucionó. Y además de que cada una es única, por así decirlo, muchas comparten el poder cumplir una función en un lugar, ¿no? Entonces, a la hora, por ejemplo, de elegir un estrato alto de luz, podemos elegir muchas especies que si cumplen esa función en el ecosistema que nosotros implantamos, no van a venir especies de fuera, ¿vale? No sé, porque ese nicho ya está cubierto, esa función para el beneficio de todo el ecosistema ya se está cumpliendo, ¿no? Entonces, solamente vamos a tener especies viniendo de fuera o creciendo en el lugar, nativas y demás, si el nicho está sin cubrir, ¿no? Entonces, en este punto, es un punto importante, desmontamos varios mitos, ¿vale? Mitos como las especies invasoras, o las especies exóticas, o las malas hierbas, lo que llamamos malas hierbas, o el mito de las plagas, de insectos o de plantas y demás. Tanto especies invasoras como especies exóticas, o sea, esto está conceptuado desde un punto de vista en el que nosotros somos propietarios de la Tierra en vez de ser habitantes de la Tierra, y no deseamos que entre una especie por el motivo que sea, pero esta especie puede entrar porque el nicho, esa función del ecosistema, está sin cubrir, y esa especie que está entrando es capaz de hacer esa función y es capaz de mejorar el ecosistema. Entonces, cuando viene una especie que no deseamos, ya sea exótica o invasora, no tenemos que eliminarla. Tenemos que ver qué es lo que está permitiendo que esté allí y cuál es la función que está cubriendo. Y si nosotros queremos que esa función la cubra otra planta, tenemos que encontrar otra especie para sustituirla. Entonces, hay que tener las especies invasoras siempre como aliadas, y siempre, o porque las vamos a incorporar en el cultivo, que es una opción muy buena, que una invasora que viene aprendes a manejarla y a ponerla en su lugar y que te aporte un beneficio, o directamente tienes que sustituirla por otra que haga la función, ¿vale? O poner al ecosistema en un punto de sucesión diferente, de manera que esa especie ya no tendrá nada que hacer en ese cultivo, ¿no? Luego el tema, lo mismo estamos hablando con lo que llamamos malas hierbas. Son especies que no nos interesan por lo que sea en el cultivo, pero son especies que están mejorando la fertilidad mejor, de forma más rápida y más eficiente que las especies que nosotros estamos criando, o mejor, o que las están ayudando, ¿no? Entonces es otro mito, o sea, no hay malas hierbas, lo que hay es un mal manejo o un mal diseño por parte del agricultor,
y en ese momento debemos parar, observar qué está pasando, por qué esta especie está dominando en ese momento, qué función está cumpliendo, y todo esto nos indica un problema de fondo, que es el que realmente debemos ayudar a solventar. Las plagas y las especies invasoras y las malas hierbas no son el problema, son un indicativo, son mensajeros de un problema subyacente, ¿no? Y las plagas igual, ya si pensamos, aunque sea plagas de hongos o de insectos o de otra cosa, está, yo diría, en mi experiencia más que demostrado, las plagas solo afectan a especies que no están cumpliendo bien su función en ese momento de la sucesión, ¿vale? Es muy típico, por ejemplo, las plantaciones que hemos hecho, de que cuando incorporamos árboles desde el principio, ¿vale? Queremos incorporar especies que nos gustaría que cumplieran una función, vienen los caracoles y lo arrasan, o vienen los conejos y se lo comen todo. En cambio, esas mismas especies, un punto después en la sucesión, cuando las condiciones ya han mejorado mucho, de repente no les atacan los caracoles y no se lo comen los conejos. Hay que entender de que los animales son los primeros agricultores. Saben manejar el bosque y manejar las especies de manera instintiva mucho mejor que nosotros, que nos hemos perdido en la evolución de nuestra mente, por así decirlo. Y son los que son, ya digo, los primeros agricultores. Todos los animales, cuando comen algo o plantan o diseminan semillas, están plantando su bosque del futuro, su alimento del futuro. Y a menudo lo que hacen es comerse a las plantas que o están enfermas o no están cumpliendo su función o no es el momento. A menudo se comen una planta para quitarle las hojas, para podarle las hojas, dejarla latente sin llegar a matarla, para decirle a esa planta, espera que el resto mejore las condiciones y entonces tú podrás prosperar. Esto es una visión, quiero decir, y es una visión desde el punto de vista de que todos nos movemos por amor incondicional y a través de la cooperación, ¿vale? Entonces, como estamos solamente acostumbrados al monocultivo, todas las plagas van a venir, todas, o sea, a todos los cultivos les van a atacar plagas. No hay nada, no hay nadie que ayude a esta especie que hemos escogido a evolucionar en su ecosistema. Entonces, bueno, es el principal fallo. O sea, las plagas no son plagas, son indicadores. Y además son optimizadores. Están haciendo más rápidamente a lo que la planta le pasaría si no hubieran estas plagas. Quiero decir, este caracol que se come esta planta, dice, me la como ya porque igualmente se va a morir. Porque no está en su punto. O sea, no está, la tierra no puede sostener a esta planta con estas necesidades. Me la como ya, que deje espacio a otra y ese es un proceso que el caracol ha acelerado, ¿vale? Y bueno, esto es es importante de entender que dentro de la sintropía todo esto son mitos, o sea, todo lo que y con el tema de las especies exóticas invasoras, en el campo no hay puertas, todas las semillas se dispersan y nosotros como los humanos como animales somos dispersores de semillas. O sea, es muy natural que estemos llevando semillas aquí, semillas allá, y que estas semillas se instalen si tienen un nicho. Hay muchos ejemplos de especies que se han intentado importar a algún lado, no me acuerdo qué especie era, de una especie ornamental que se daba bien en Asia, creo que era, se intentó traer a Europa hace 200 o 300 años y no prosperaba porque por mucho que se plantara no tiraba para adelante, pero en cambio 300 años después, ahora en la época moderna, se intentó y se vio que agarró. ¿Qué pasó? Resulta que esta especie está especializada en suelos contaminados, o en río, mejor dicho, esta era una especie de ribera de río. Entonces, cuando los ríos en Europa empezaron a estar contaminados por nuestra industria, esta especie prosperó. Entonces, ¿es una plaga o nos está indicando cómo está el suelo en este momento y además es la que más preparada está para hacerlo fértil y mejorarlo, ¿no?
Aquí un ejemplo de la isla muy clásico es el ailanto. El ailanto altísima, que además se considera una plaga, pero resulta que el ailanto es otro que crece en suelos labrados y contaminados, ¿vale? Mientras que otras especies de forma natural no van a crecer mientras el suelo esté en esa condición. En cambio el ailanto sale como una bala. De hecho ahora está considerada una especie invasiva. Y especie invasiva desde el punto de vista convencional, desde el punto de vista de la separación y de la competición. Mientras que no, es una especie que está mejorando el suelo a muchísima más velocidad y de forma más óptima que lo puede hacer otras especies que nos interesan a nosotros, ¿no? Y bueno, ya después de esto pasaríamos a la sucesión natural. Vamos para allá. Para esto os voy a explicar, rápidamente. Los ecosistemas son muy complejos, ¿vale? Y lo que ahora os voy a enseñar es un ejemplo para nosotros hacernos una idea muy simplificado de qué sucesión de ecosistemas se produce en un lugar, ¿no? Entonces, imaginemos, a mí como me dijeron en mi primer curso de sintropía, imaginaros el parking del Eroski, ¿no? De un supermercado, el parking, todo lleno de asfalto. Bueno, esto si lo dejamos solo, con el tiempo se instalarían ahí bacterias, con el tiempo se instalarían ahí líquenes y musgos. Con el tiempo empezarían a agarrar primeras gramíneas hasta que llegaría un punto en que el parking del supermercado sería un bosque tropical, con muchos años, con mucha sucesión de especies y con mucha energía implicada, ¿no? Entonces esto pasa de manera natural. ¿Y en qué orden lo hace? Bueno, pues para esto ahora os enseñaré una foto, pero bueno, se lo explico primero así. Las primeras especies que llegan a un lugar, las primeras especies de plantas, ¿vale? Le llamamos el sistema de colonización. Son plantas que son capaces de vivir con cero materia orgánica, ¿vale? Con condiciones extremas, y que en esas condiciones ya pues son capaces de hacer ciclos de vida rápidos y cortos, ¿no? Las gramíneas, por ejemplo, los cereales son un ejemplo de este tipo de ecosistema, y es esta etapa de colonización de forma natural tiene que repetirse muchas veces durante muchos años, mientras estas plantas año a año van consiguiendo retener más materia orgánica y captar más luz y almacenarla en el suelo, ¿no? Cuando el suelo ya llega a un punto en el que puede llegar a sostener especies un poco más exigentes, ya pasaríamos a un sistema de acumulación, que lo llamamos, ¿no? Ya empieza a parecerse más a un bosque, ¿vale? Por ejemplo, los pinares que conocemos son sistemas de acumulación y son ya árboles de tamaño medio y ecosistemas y bosques de eso, ya que tienen varios estratos más diferenciados, y sobre todo su característica es que producen mucha biomasa. Ya son capaces de transformar mucha de la luz del sol en carbono y empiezan a crecer la materia orgánica del suelo bastante rápidamente. Pero los animales que son capaces de sostener este tipo de bosques son pequeños. Sus propios frutos son pequeños. Por ejemplo, del pino son piñones, o de las encinas son bellotas, son frutos relativamente pequeños que pueden alimentar a animales de tamaño mediano. Y toda su cadena trófica, pues yo que sé, conejos, pájaros, ardillas, zorros, ¿vale? Cuando este bosque se da durante mucho tiempo y consigue acumular la suficiente materia orgánica en el suelo, lo vamos a llamar capital natural, ¿vale? En la foto lo pone así. Es como la cantidad de riqueza en el suelo que se acumula. No solamente es materia orgánica, es vida, son relaciones, son el humus que se genera, las cadenas o las redes de micelios, la complejidad y las relaciones entre diferentes especies. Todo esto conforma lo que se llama el capital natural. Eso es la fertilidad. La fertilidad está exactamente ahí. La capacidad de un suelo de de sostener una vida más compleja o menos compleja, ¿no? Entonces, cuando el capital natural ya acumulado empieza a ser ya importante,
las especies que han estado acumulando ese capital natural empiezan a trabajar peor, porque son especies que trabajan mejor en suelos un poco más duros, más bacterianos, ¿vale? Hasta entonces los microorganismos del suelo han predominado las bacterias, pero cuando empieza a haber materia orgánica en el suelo ya predomina la presencia de hongos, ¿vale? Y cuando los hongos ya pasan de cierto punto, dicen, bueno, vale, ahora vamos a alimentar, vamos a dar soporte a árboles y plantas que se llevan mejor con los hongos y que trabajan mejor con los hongos y que generan mucha más materia orgánica con la luz solar con ayuda de los hongos. Y ahí entramos en el sistema de abundancia, ¿vale? En el que ya el capital natural ya es bastante, y aquí entran prácticamente casi todos los frutales que conocemos, o sea, y sobre todo lo que son frutas jugosas, frutas grandes que ya nosotros cogemos y podemos dar un buen bocado y alimentarnos de ellas, ¿no? Nosotros realmente, principalmente antes de ser omnívoros, fuimos frugívoros, ¿no? Recolectábamos fruta del bosque. Entonces, nosotros como humanos venimos de un ecosistema de abundancia. No podemos comer directamente los frutos de un bosque joven. Tenemos que esperar a que el bosque sea maduro para nosotros obtener esta comida con la que hemos evolucionado. O sea, no solamente es que la comamos, es que hemos evolucionado con ella, ¿no? Y entonces los sistemas de abundancia se llaman de abundancia por dos motivos. Aparte de que ya vemos ese cambio de que la vida ya es más compleja, puede haber muchísimas más especies de plantas y de animales, hay muchísimos más recursos en el suelo y muchísimas más relaciones más complejas. Los sistemas además son más resistentes, tienen muchas más reservas de energía en el suelo y pueden resistir más los cambios del clima, las sequías, las temporales, los vientos fuertes, los grandes disturbios, los incendios incluso. El sistema se vuelve mucho más resistente a ellos y además tiene mucha más capacidad de regenerarse, ¿vale? Entonces, además, este sistema se caracteriza en el que tú puedes coger de este bosque, empezar a coger materia orgánica y a llevártela a otro lugar sin que afecte al funcionamiento óptimo de este bosque. Entonces puedes empezar a exportar materia orgánica para ir colonizando o para que se vaya expandiendo este mismo bosque más allá, y por esto se le llama de abundancia. Es capaz de regalar materia orgánica a otras zonas. Entonces, dentro de cada etapa, bueno, realmente esto es un poco las sucesiones de ecosistemas muy por encima, ¿vale? Dentro de cada etapa, de la de colonización, la de acumulación y la de abundancia, hay diferentes etapas de pioneras, secundarias, que las llaman transicionales, y primarias. Dentro de esto, en la etapa de placenta o la etapa de colonización ya es así. En la etapa de acumulación también. Y en la etapa de abundancia también. Pero no os voy a liar mucho más porque realmente hay varias formas de catalogar esta sucesión. Entonces, además, según se vea, se cataloga de manera diferente. Esta sucesión que os he contado es muy esquemática y se basa en cuánta fertilidad ha conseguido acumular en el suelo, ¿vale? Pero muchos otros ejemplos que vais a ver fuera de aquí, de agricultura sintrópica, os van a proponer otras formas de sucesión, mucho más adaptadas a la práctica de la agricultura. Entonces, luego ya veréis vídeos, hay mucha información, gracias a Dios, en portugués, en inglés, en español, pero las sucesiones que comentan en otros lados es planificar y diseñar consorcios de especies que con la velocidad de crecimiento que tienen te van a cumplir esa función de placenta 1, luego especies que son de placenta también, pero más grandes, placenta 2, luego ya con estas dos placentas has conseguido ya criar a árboles jóvenes que te dan ciertos frutos, como puede ser la parra o puede ser manzanos, pueden ser digamos, sería árboles de crecimiento rápido, luego árboles frutales pequeños como los que acabo de comentar, y etcétera, ¿no? Y esta forma de hacer sucesión no se basa tanto en la sucesión natural, sino en que nosotros hacemos una coordinación, una sincronización de especies que todas son productivas, ¿vale?
y que en la que vamos aprovechando todo este impulso de las especies a vivir y a fertilizar la tierra y a relacionarse, ¿no? Entonces, bueno, más o menos ya os he dado bastante información. Espero que esté siendo fácil y a ver que me centre, porque luego ya pasaríamos a la parte de teoría práctica. Vale, voy a poneros por último las sucesiones así por entender de Ersgotch. Hay una última cosa que creo que es el momento de decirla. Una de las claves de la agricultura sintrópica para acelerar procesos, o sea, una de las claves que nosotros como humanos podemos acelerar todos estos procesos del bosque es mediante la poda. ¿Por qué? En el ciclo de las plantas, que ahora pondré una foto, hay un momento de germinación de la semilla y de crecimiento, ¿no? Un momento en el que ya empieza la floración, ahí el crecimiento se detiene, ¿vale? Y la flor va formando el fruto, y ahí el crecimiento ya empieza a ser una senescencia, ¿vale? La planta empieza a envejecer, más que seguir creciendo. Y una vez ya la planta ha hecho el fruto y libera la semilla, la planta muere, ¿no? Esto es, digamos, el ciclo de vida de las plantas. Bien, pues resulta que hay una cosa muy cachonda, pero muy cachonda, que le da a todo esto una dimensión espectacular, que es, las plantas mientras crecen liberan hormonas de crecimiento, o sea, usan hormonas de crecimiento para ellas crecer, pero es que resulta que estas hormonas de crecimiento de esta planta creciendo afectan a sus plantas vecinas a través de la raíz de micelios, ¿vale? Entonces, resulta que tú tienes, por ejemplo, un árbol creciendo lentamente aquí, y tú tienes un haba, que el haba está ahí, está creciendo a tope. Mientras el haba está emocionada creciendo, está dando hormonas de crecimiento a tu árbol, que si estuviera solo estaría creciendo a su ritmo, ahí solitario, ¿no? Pero estando acompañado de plantas jóvenes, el árbol crece más vigorosamente, ¿vale? En cambio, si esta planta dejamos que florezca y semille, en esta etapa de senescencia, la planta libera otro tipo de hormonas que detienen el crecimiento. Y esto también afecta al árbol. O sea, de repente el árbol, cuando aprovechando el primer estirón, crece, pero luego cuando esta planta ya muere, ya el árbol se detiene. Ya no va igual. Entonces, lo que hacemos en sintropía es usar muchas especies de soporte, que llamamos, que las aprovecharemos para usar como biomasa y para muchas otras funciones auxiliares, en el que vamos a tener al lado de nuestro cultivo reina, ¿vale?, muchas plantas alrededor que van a ser de crecimiento rápido y de, además, si puede ser, que rebroten bien. Entonces, cuando estas plantas están a punto de florecer, las cortamos y esa biomasa a abonar el árbol. Entonces, este árbol no detiene su crecimiento porque no ha habido esa señal de parar el crecimiento por parte de las plantas anuales, y además estas plantas anuales, muchas de ellas rebrotan. La planta, cuando la podas y le cortas la floración, tiende a rebrotar para volver a reproducirse. Entonces vuelve a producir hormonas de crecimiento. Entonces, en este rebrote vuelve a crecer más el árbol. Y ese es el secreto, que es más técnico, por así decirlo, lo que más mantenimiento requiere de la agricultura sintrópica: la sincronización mediante podas. Pero si lo consigues hacer y vas cortando las plantas de soporte, le aportas la biomasa al árbol y demás, entonces consigues un crecimiento acelerado no del árbol, sino de todo el sistema. Entonces, ahora es cuando ya lo dejo. Este proceso lo quería comentar ahora para que se entienda las siguientes fotos que voy a mostrar y se entienda un poco cuál es la recomendación de Ernest de hacer un cultivo, ¿no? Vamos para allá. Vale, esto es un pequeño ejemplo de cómo las especies dentro de un ecosistema se organizan por alturas, y nosotros en Sintropía manejamos 4 estratos, básicamente. Luego, afinando un poco más, también manejamos entre los estratos, ¿no? Pero de forma básica manejamos el estrato bajo, el medio, el alto y el emergente.
El emergente son estas especies que tiran hacia arriba, sí o sí, de que apuestan todas sus hojas en la punta, en el tronco no les importa tenerlo desnudo, y crecen así rápidamente hacia arriba hasta que superan el dosel, el techo del bosque, y ahí despliegan sus ramas y ahí empiezan a hacer la captación de luz, ¿no? Ahí es cuando ya el árbol se puede considerar adulto y ya empieza a fructificar, etcétera, ¿no? Luego, son, digamos, especies que pueden aguantar la sombra mientras crecen, pero ellas acaban desplegándose ya sobre el techo del bosque. Suelen ser especies que además dan poca sombra o una sombra poco densa, ¿no? Que permite pasar la luz para especies de estratos más bajos. Luego, las especies que más, digamos, más simbólicas son las de estrato alto, que son especies que necesitan luz directa y que suelen ser las que suelen formar el dosel del bosque, lo que le suele dar la forma a un bosque realmente, ¿no? Son las especies que más se ven si miramos desde lejos. El pino es un ejemplo, ¿no? Y son especies que toleran muy mal la sombra o que no se desarrollan bien y que siempre van a estar persiguiendo estar en el punto más alto y aceptan bastante densidad y llegan a cerrar a menudo sus copas unas con otras, ¿no? Luego por debajo tenemos al estrato medio, que son ya plantas y árboles que ya crecen mejor y se desarrollan mejor con una luz un poco más indirecta o con menos horas de luz, ¿vale? Y ya luego por último tenemos el estrato bajo, que ya son especies que ya requieren que el dosel del bosque esté cerrado, que entre poca luz, y es ahí donde se desarrollan mejor. Y bueno, este es un poco un ejemplo. Aunque aquí podemos ver ejemplos de árboles, esto podría ser en un huerto, digamos, que sería otro ejemplo de ecosistema con diferentes especies, podemos hacer perfectamente una estratificación. Por ejemplo, un girasol sería un buen ejemplo de estrato emergente. Son plantas que crecen hacia arriba con muy pocas hojas en los laterales y lo dan todo en la punta, sobre todo, ¿no? Un ejemplo de estrato alto podría ser, yo siempre pongo como ejemplo la lechuga. Es una planta bastante más pequeña, pero bueno, necesita de luz directa para desarrollarse bien. Y otros ejemplos de estrato alto, las habas, las patatas, aunque son plantas pequeñas, pero necesitan de luz directa para desarrollarse bien. Aún en el huerto podemos distinguir otras plantas, por ejemplo, de estrato medio, que un estrato medio típico que yo conozco es el tomate, pero el tomate es un estrato medio ya asociado a tener, al menos a tener árboles. O sea, el tomate es una enredadera que se enreda los troncos, entonces no recibe la luz directa, recibe una luz un poco más indirecta, ¿no? Y un estrato bajo en un huerto, por ejemplo, serían calabazas o plantas más rastreras que van cubriendo suelo, librándose un poco de la luz más directa y bueno, cumplen esa función. Entonces, si os fijáis, un pino y una lechuga, los dos son de estrato alto. ¿Qué diferencia tienen? Que son de puntos o de ecosistemas diferentes y de puntos diferentes en la sucesión. Entonces, para entenderlo un poco mejor, vamos aquí a esta foto. En la primera etapa de cuando nosotros tenemos un terreno, digamos, desolado, que no hay nada de vida, ninguna planta, el primer ecosistema que se genera con plantas anuales, con plantas muy, muy duras, muy colonizadoras, que es un ecosistema que la altura que genera de planta y la altura que trabaja bajo el suelo es poca, ¿vale? 1 o 2 metros por cada lado. Bueno, pues esta etapa la llamamos placenta. ¿Por qué? Porque estas plantas anuales están ya comenzando a trabajar el suelo y a mejorar las condiciones para que otros árboles de crecimiento más lento, que los acabaremos viendo en etapas sucesivas, ¿no? En la etapa de bosque joven y en la etapa de bosque clímax o bosque maduro, ya están aquí, digamos, estos árboles, pero necesitan ser protegidos por plantas más vigorosas, ¿no? Y que les vayan mejorando las condiciones. Entonces, por esto, a esta primera etapa se le llama la placenta y es también lo que esta etapa es muy importante porque es lo que va a definir qué tipo de bosque tendremos en la etapa secundaria y en la clímax, ¿no? Pero hay que entender que todas estas especies, las de la placenta, las de este bosque o sea, más joven y este bosque más primario, todas están en el mismo punto, o sea, todas están aquí están estos árboles que van a tardar muchos años en crecer y
mientras no son adultos, digamos, están protegidos por plantas anuales de crecimiento rápido. Entonces, los estratos de luz de los que hablamos ya están aquí. Aquí ya hay plantas emergentes de estrato alto, bajo y medio también. Y una vez ya los árboles empiezan a crecer y empiezan a generar más sombra, las plantas anuales ya se dejan de desarrollar porque ya no reciben luz aquí debajo. Ya el bosque ya está aprovechando luz de más altura, ¿vale? Ya está aprovechando luz de 5, 6, 8, 10 metros y hasta el punto en el que ya llegamos a un bosque más maduro en el que la luz solar aprovechada es en mucha más altura, ¿vale? Ya hay árboles a 50 metros aprovechando luz del sol y luego más árboles de estrato medio aprovechando la luz residual que queda y así, ¿no? Entonces, si os fijáis, realmente hay otra cosa que aprovecho esta foto para comentar, que ya es referente al ciclo del agua, ¿vale? Ahora, esto realmente es un ejemplo de bosque, aunque sea muy simplificado para entenderlo mejor. Entonces, el bosque siempre, conforme crece y van mejorando sus condiciones de fertilidad en el suelo, intenta captar el máximo de luz solar posible. En este bosque se capta más luz solar que en esta etapa de placenta, ¿vale? Aunque esta etapa de placenta es necesaria porque son las especies que realmente puedan dar este paso, aquí se está absorbiendo más carbono y mucha más materia orgánica y se está produciendo más fertilidad y muchas más relaciones que en esta primera etapa, ¿no? Aquí se absorbe más luz, pero también se absorbe más agua. Una cosa que hay que entender es, con respecto al ciclo del agua, las plantas son los seres vivos que mejor gestionan el agua. Los humanos no somos capaces de superarlas. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y pasa que nosotros estamos acostumbrados, o los agricultores estamos acostumbrados, a manejar monocultivos, y en un monocultivo, como no es un sistema completo, ni complejo, ni tiene cobertura, y tiene suelo desprotegido normalmente, el agua se evapora en todas las direcciones, y siempre necesitamos aportar riego. Además de que no ponemos a especies que son de esta etapa en esta. Entonces no hay una fertilidad en la tierra suficiente como para sostenerlas y tenemos que ir añadiendo muletas, insumos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen las plantas para capturar agua? Aparte del agua de lluvia, una parte importante es que el agua de lluvia se quede retenida en el suelo, entre la cobertura, el mulch y el humus. Y las propias raíces de las plantas y de los árboles van consolidando este humus, lo van haciendo más grueso y va cada vez el lugar tiene la capacidad de retener cada vez más agua, hasta incluso poder aguantar varios meses o años incluso de sequía con un suelo bien estructurado y con la reserva de agua suficiente. Pero además las plantas capturan agua ambiental. Son de las mejores capturadoras de agua ambiental, mucho mejor que los inventos que hacemos los humanos para capturar agua ambiental. ¿Cómo es esto? Todas las plantas, depende de qué ecosistema salgan, no es lo mismo una planta de desierto que una planta con 100% de humedad en un trópico, manejan el agua del sistema, ¿vale? Para que todas las plantas puedan disponer de ellas. Entonces, así como en el desierto hay las plantas han evolucionado para para tener muy poca superficie de hoja y muy poca evapotranspiración y almacenan el agua en sus troncos, como los cactus, otras plantas, por ejemplo, como los trópicos, todas repelen el agua. O sea, tú tiras una gota de agua encima de una hoja de platanero y resbala como si fuera de plástico, porque ya han evolucionado en un entorno saturado de humedad y no necesitan más, ¿no? Lo que hacen es dirigir esa humedad directamente al suelo. Entonces, lo que hay que entender es que el bosque, cuando está formado, ¿vale? Cuando se está formando también, lo más importante es que haya diferentes estratos y que haya densidad entre ellos. El bosque, si el viento pasa a través de los árboles y de las plantas, el viento roba la humedad del bosque. Y hay que entender que esto es bastante perjudicial. Cuando se roba la humedad del bosque, se roba la humedad del suelo también, aunque el suelo esté cubierto.
Las plantas lo que hacen, necesitan el agua sobre todo para, eh, cuando hay nutrientes aquí abajo, los arrastran con la evapotranspiración al resto de su cuerpo y a las hojas. Y ahí vuelven a liberar una gran parte del agua que ellos tienen, ¿no? Se estima de media que el 20% del agua que necesita una planta se la queda en su cuerpo, pero el otro 80% la transpira. Entonces las plantas están todo el rato en un ecosistema estándar, vamos, liberando agua al ambiente. Y ese agua tienen que sacarla del suelo y del propio ambiente. Entonces, si este árbol de aquí está liberando humedad por esta zona, si ahora pasa el viento y se lo lleva, el árbol y el suelo se están secando. En cambio, si el viento empieza a chocar con el bosque por su extremo, por el linde del bosque, y se empieza a desviar hacia arriba, el viento ya nos roba la humedad que está liberando este árbol aquí, y la humedad permanece y empieza a saturar la zona de humedad. Y son las plantas que hay más abajo, el estrato, bueno, esto es un emergente que lo han clavado aquí, pero bueno, el estrato bajo y el estrato medio, las que van canalizando, condensando esta humedad otra vez hacia el suelo, ¿vale? O sea, las plantas y el bosque está todo el rato exudando, o sea, evaporando y condensando el mismo agua. O sea, son capaces de reciclar el mismo agua sin necesidad de lluvia ni de otra input de agua eternamente, digamos. Y mientras hacen este ciclo de subir y bajar, es como consiguen absorber nutrientes hacia las hojas. Entonces, cuando tenemos un monocultivo, imaginaros que todo esto no está, solamente va a haber un solo estrato que sí que va a condensar agua ambiental, pero como el aire pasa por debajo, nunca consiguen que esa humedad llegue al suelo. Entonces, los monocultivos por definición provocan sequía. Da igual con qué especie trabajes. Los únicos monocultivos que más o menos pueden trabajar de manera natural son los de los pastos colonizadores, o sea, los de gramíneas, cereales, porque la altura ya está a ras de suelo. Pero a ras de suelo se capta muy poca humedad. Se capta más humedad ambiental cuando tienes muchos metros de altura y el aire pasa en toda esta, o sea, aprovechas 50 metros de altura de aire en un bosque maduro, ¿no? Ese aire se atrapa un poco entre las hojas y se va condensando. Esto es importante entenderlo. Esto se produce gracias a la fotosíntesis. Cuando el sol le da a una hoja, esta hoja coge esta energía del sol y coge una molécula de CO2 y con esta energía rompe la molécula, se queda con el carbono y tira el oxígeno. Pero este proceso de coger el carbono y tirar el oxígeno necesita de calor también. Entonces la hoja, al recibir luz de sol y tener agua suficiente para estar sana, enfría, las hojas se enfrían. O sea, si tenemos el suelo expuesto y le da el sol, este suelo lo podemos tener a 35 grados perfectamente. Ahora, si ya tenemos un bosque bien formado, la primera planta que recibe sol ya está enfriando una media de 2 grados, ¿vale? Las plantas de estrato alto. Este aire más frío, que tiende a bajar, se encuentra con plantas de estrato medio que, con la luz que tienen, vuelven a hacer fotosíntesis, vuelven a enfriar y enfrían otros 2 grados más este mismo aire, ¿no? Y lo mismo pasa con las plantas de estrato bajo, que vuelven a enfriar hasta llegar incluso al suelo, donde los hongos del suelo también tienen esta capacidad, algunos, de hacer fotosíntesis y todavía meten la humedad en el suelo. Todo esto es un canal de agua si el bosque está con todos sus estratos y todas las especies que necesitan cumplir todas las funciones dentro del bosque completos. Entonces, los sistemas agroforestales, es por esto que Ernest Götz dice que el agua se cultiva, ¿vale? El agua, para tú cultivar una planta que requiere mucha agua, por ejemplo el platanero o otra, no sé, o el aguacate, lo que haces no es asegurarte una fuente de agua, sino cultivar otras especies que van a estar capturando agua, y luego una forma de regarlas es podarlas y ponerlas a los pies del aguacatero, por ejemplo. Ahí estás añadiendo humedad
con la biomasa. Además, una humedad que se queda de forma estable, ¿no? Y sobre todo es entender eso, que el agua se cultiva y el agua se mantiene si en tu ecosistema tienes todos los estratos. Si te falta alguno y ahí es una zona además con viento, esa humedad la vas a perder. Y un poco para acabar con el tema de qué más cosas gestiona el bosque, qué más cosas hace bien, digamos. Entre otras, la hemos comentado con el ciclo del agua, pero sobre todo regula también la temperatura, ¿no? Y sobre todo es importante entender que cuando cubrimos el suelo ya regulamos la temperatura del suelo y protegemos a los microorganismos para que puedan reproducirse y puedan vivir de forma estable y prosperar de mejor manera, ¿no? Y cuando ya hay un dosel y ya hay un bosque, digamos, realmente se está creando una burbuja de vegetación, la temperatura dentro también es mucho más estable. Eso también ayuda a toda la vida que vive en el bosque, ¿no? Y bueno, esto es un poco un repaso de lo que es la estructura de un bosque con los estratos de luz, o sea, cómo se organizan las plantas mediante estratos de luz y estratos de raíces, cómo gestionan el agua y cómo gestionan la temperatura, ¿no? Luego, ahora ya pasamos al siguiente punto, que es entender el concepto del nicho ecológico, o sea, ahora hemos hablado en global del sistema, ¿no? del ecosistema. Ahora es entender que cuando vamos al concreto, a lo particular, a una especie, cada especie está diseñada, está evolucionada para cubrir un nicho ecológico. Un nicho ecológico, ¿qué es? Es una función y un lugar y unas condiciones en un ecosistema y unas funciones que deben ser cumplidas por alguna especie. No hace falta que sea una en concreto. Entonces, por ejemplo, si en un bosque desaparece por una enfermedad o por lo que sea, desaparece el estrato bajo del bosque y se queda sin cubrir, podrán entrar especies que son de fuera del bosque y como ese nicho ecológico está libre, esa especie se podrá instalar como estrato bajo. Por esto si pensamos en estratos de luz. Pero luego hay muchas condiciones en el suelo que definen qué especies pueden crecer o no. Por ejemplo, en suelos compactados crecen unas especies, en suelos arenosos crecen otras, en suelos de valle crecen otras especies, en suelos de ladera o de colina crecen otras. Cada planta tiene una estructura y una estrategia de obtener nutrientes y de captar luz diferente y adaptada al medio en que evolucionó. Y además de que cada una es única, por así decirlo, muchas comparten el poder cumplir una función en un lugar, ¿no? Entonces, a la hora, por ejemplo, de elegir un estrato alto de luz, podemos elegir muchas especies que si cumplen esa función en el ecosistema que nosotros implantamos, no van a venir especies de fuera, ¿vale? No sé, porque ese nicho ya está cubierto, esa función para el beneficio de todo el ecosistema ya se está cumpliendo, ¿no? Entonces, solamente vamos a tener especies viniendo de fuera o creciendo en el lugar, nativas y demás, si el nicho está sin cubrir, ¿no? Entonces, en este punto, es un punto importante, desmontamos varios mitos, ¿vale? Mitos como las especies invasoras, o las especies exóticas, o las malas hierbas, lo que llamamos malas hierbas, o el mito de las plagas, de insectos o de plantas y demás. Tanto especies invasoras como especies exóticas, o sea, esto está conceptuado desde un punto de vista en el que nosotros somos propietarios de la Tierra en vez de ser habitantes de la Tierra y no deseamos que entre una especie por el motivo que sea, pero esta especie puede entrar porque el nicho, esa función del ecosistema está sin cubrir y esa especie que está entrando es capaz de hacer esa función y es capaz de mejorar el ecosistema. Entonces, cuando viene una especie que no deseamos, ya sea exótica o invasora, no tenemos que eliminarla. Tenemos que ver qué es lo que está permitiendo que esté allí y cuál es la función que está cubriendo. Y si nosotros queremos que esa función
la cubra otra planta, tenemos que encontrar otra especie para sustituirla. Entonces, hay que tener las especies invasoras siempre como aliadas y siempre, o porque las vamos a incorporar en el cultivo, que es una opción muy buena, que una invasora que viene aprendes a manejarla y a ponerla en su lugar y que te aporte un beneficio, o directamente tienes que sustituirla por otra que haga la función, ¿vale? O poner al ecosistema en un punto de sucesión diferente, de manera que esa especie ya no tendrá nada que hacer en ese cultivo, ¿no? Luego el tema, lo mismo estamos hablando con lo que llamamos malas hierbas. Son especies que no nos interesan por lo que sea en el cultivo, pero son especies que están mejorando la fertilidad mejor, de forma más rápida y más eficiente que las especies que nosotros estamos criando. O mejor, o que las están ayudando, ¿no? Entonces es otro mito, o sea, no hay malas hierbas, lo que hay es un mal manejo o un mal diseño por parte del agricultor, y en ese momento debemos parar, observar qué está pasando, por qué esta especie está dominando en ese momento, qué función está cumpliendo, y todo esto nos indica un problema de fondo, que es el que realmente debemos ayudar a solventar. Las plagas y las especies invasoras y las malas hierbas no son el problema, son un indicativo, son mensajeros de un problema subyacente, ¿no? Y las plagas igual, ya si pensamos, aunque sea plagas de hongos o de insectos o de otra cosa, está, yo diría, en mi experiencia más que demostrado, las plagas solo afectan a especies que no están cumpliendo bien su función en ese momento de la sucesión, ¿vale? Es muy típico, por ejemplo, las plantaciones que hemos hecho, de que cuando incorporamos árboles desde el principio, ¿vale? Queremos incorporar especies que nos gustaría que cumplieran una función, vienen los caracoles y lo arrasan, o vienen los conejos y se lo comen todo. En cambio, esas mismas especies, un punto después en la sucesión, cuando las condiciones ya han mejorado mucho, de repente no les atacan los caracoles y no se lo comen los conejos. Hay que entender de que los animales son los primeros agricultores. Saben manejar el bosque y manejar las especies de manera instintiva mucho mejor que nosotros, que nos hemos perdido en la evolución de nuestra mente, por así decirlo. Y son los que son, ya digo, los primeros agricultores. Todos los animales, cuando comen algo o plantan o diseminan semillas, están plantando su bosque del futuro, su alimento del futuro. Y a menudo lo que hacen es comerse a las plantas que o están enfermas o no están cumpliendo su función o no es el momento. A menudo se comen una planta para quitarle las hojas, para podarle las hojas, dejarla latente sin llegar a matarla, para decirle a esa planta, espera que el resto mejore las condiciones y entonces tú podrás prosperar. Esto es una visión, quiero decir, y es una visión desde el punto de vista de que todos nos movemos por amor incondicional y a través de la cooperación, ¿vale? Entonces, como estamos solamente acostumbrados al monocultivo, todas las plagas van a venir, todas, o sea, a todos los cultivos les van a atacar plagas. No hay nada, no hay nadie que ayude a esta especie que hemos escogido a evolucionar en su ecosistema. Entonces, bueno, es el principal fallo. O sea, las plagas no son plagas, son indicadores. Y además son optimizadores. Están haciendo más rápidamente a lo que la planta le pasaría si no hubieran estas plagas. Quiero decir, este caracol que se come esta planta, dice, me la como ya porque igualmente se va a morir. Porque no está en su punto. O sea, no está, la tierra no puede sostener a esta planta con estas necesidades. Me la como ya, que deje espacio a otra, y ese es un proceso que el caracol ha acelerado, ¿vale? Y bueno, esto es es importante de entender que para dentro de la sintropía todo esto son mitos, o sea, todo lo que y con el tema de las especies exóticas invasoras, en el campo no hay puertas, todas las semillas se dispersan. Y nosotros, como los humanos como animales, somos dispersores de semillas.
O sea, es muy natural que estemos llevando semillas aquí, semillas allá, y que estas semillas se instalen si tienen un nicho. Hay muchos ejemplos de especies que se han intentado importar a algún lado. No me acuerdo qué especie era, de una especie ornamental que se daba bien en Asia, creo que era. Se intentó traer a Europa hace 200 o 300 años y no prosperaba. No prosperaba porque por mucho que se plantara no tiraba para adelante. Pero en cambio, 300 años después, ahora en la época moderna, se intentó y se vio que agarró. ¿Qué pasó? Resulta que esta especie está especializada en suelos contaminados, o en río, mejor dicho, esta era una especie de ribera de río. Entonces, cuando los ríos en Europa empezaron a estar contaminados por nuestra industria, esta especie prosperó. Entonces, ¿es una plaga o nos está indicando cómo está el suelo en este momento, y además es la que más preparada está para hacerlo fértil y mejorarlo, ¿no? Aquí un ejemplo de la isla muy clásico es el ailanto. El ailanto es altísima, que además se considera una plaga, pero resulta que el ailanto es otro que crece en suelos labrados y contaminados, ¿vale? Mientras que otras especies de forma natural no van a crecer mientras el suelo esté en esa condición. En cambio el ailanto sale como una bala. De hecho ahora está considerada una especie invasiva. Y especie invasiva desde el punto de vista convencional, desde el punto de vista de la separación y de la competición. Mientras que no, es una especie que está mejorando el suelo a muchísima más velocidad y de forma más óptima que lo puede hacer otras especies que nos interesan a nosotros, ¿no? Y bueno, ya después de esto pasaríamos a la sucesión natural. Vamos para allá. Para esto os voy a explicar, rápidamente. Los ecosistemas son muy complejos, ¿vale? Y lo que ahora os voy a enseñar es un ejemplo para nosotros hacernos una idea muy simplificado de qué sucesión de ecosistemas se produce en un lugar, ¿no? Entonces, imaginemos, a mí como me dijeron en mi primer curso de sintropía, imaginaros el parking del Eroski, ¿no? De un supermercado, el parking, todo lleno de asfalto. Bueno, esto si lo dejamos solo, con el tiempo se instalarían ahí bacterias, con el tiempo se instalarían ahí líquenes y musgos. Con el tiempo empezarían a agarrar primeras gramíneas hasta que llegaría un punto en que el parking del supermercado sería un bosque tropical, con muchos años, con mucha sucesión de especies y con mucha energía implicada, ¿no? Entonces esto pasa de manera natural. ¿Y en qué orden lo hace? Bueno, pues para esto ahora os enseñaré una foto, pero bueno, se lo explico primero así. Las primeras especies que llegan a un lugar, las primeras especies de plantas, ¿vale? Le llamamos el sistema de colonización. Son plantas que son capaces de vivir con cero materia orgánica, ¿vale? Con condiciones extremas, y que en esas condiciones ya pues son capaces de hacer ciclos de vida rápidos y cortos, ¿no? Las gramíneas, por ejemplo, los cereales, son un ejemplo de este tipo de ecosistema, y es esta etapa de colonización de forma natural tiene que repetirse muchas veces durante muchos años, mientras estas plantas año a año van consiguiendo retener más materia orgánica y captar más luz y almacenarla en el suelo, ¿no? Cuando el suelo ya llega a un punto en el que puede llegar a sostener especies un poco más exigentes, ya pasaríamos a un sistema de acumulación, que lo llamamos, ¿no? Ya empieza a parecerse más a un bosque, ¿vale? Por ejemplo, los pinares que conocemos son sistemas de acumulación y son ya árboles de tamaño medio y ecosistemas y bosques de eso, ya que tienen varios estratos más diferenciados, y sobre todo su característica es que producen mucha biomasa. Ya son capaces de transformar mucha de la luz del sol en carbono y empiezan a crecer la materia orgánica del suelo bastante rápidamente. Pero los animales que son capaces de sostener este tipo de bosques son pequeños. Sus propios frutos
son pequeños. Por ejemplo, del pino son piñones o de las encinas son bellotas, digamos, son frutos relativamente pequeños que pueden alimentar a animales de tamaño mediano y toda su cadena trófica, pues yo que sé, conejos, pájaros, ardillas, zorros, ¿vale? Cuando este bosque se da durante mucho tiempo y consigue acumular la suficiente materia orgánica en el suelo, lo vamos a llamar capital natural, ¿vale? En la foto lo pone así. Es como la cantidad de riqueza en el suelo que se acumula. No solamente es materia orgánica, es vida, son relaciones, son el humus que se genera, las cadenas o las redes de micelios, la complejidad y las relaciones entre diferentes especies. Todo esto conforma lo que se llama el capital natural. Eso es la fertilidad. La fertilidad está exactamente ahí. La capacidad de un suelo de de sostener una vida más compleja o menos compleja, ¿no? Entonces, cuando el capital natural ya acumulado empieza a ser ya importante, las especies que han estado acumulando ese capital natural empiezan a trabajar peor, porque son especies que trabajan mejor en suelos un poco más duros, más bacterianos, ¿vale? Hasta entonces los microorganismos del suelo han predominado las bacterias, pero cuando empieza a haber materia orgánica en el suelo ya predomina la presencia de hongos, ¿vale? Y cuando los hongos ya pasan de cierto punto, dicen, bueno, vale, ahora vamos a dar soporte a árboles y plantas que se llevan mejor con los hongos y que trabajan mejor con los hongos y que generan mucha más materia orgánica con la luz solar con ayuda de los hongos. Y ahí entramos en el sistema de abundancia, ¿vale? En el que ya el capital natural ya es bastante, y aquí entran prácticamente casi todos los frutales que conocemos, o sea, y sobre todo lo que son frutas jugosas, frutas grandes que ya nosotros cogemos y podemos dar un buen bocado y alimentarnos de ellas, ¿no? Nosotros realmente, principalmente antes de ser omnívoros, fuimos frugívoros, ¿no? Recolectábamos fruta del bosque. Entonces, nosotros como humanos venimos de un ecosistema de abundancia. No podemos comer directamente los frutos de un bosque joven. Tenemos que esperar a que el bosque sea maduro para nosotros obtener esta comida con la que hemos evolucionado. O sea, no solamente es que la comamos, es que hemos evolucionado con ella, ¿no? Y entonces los sistemas de abundancia se llaman de abundancia por dos motivos. Aparte de que ya vemos ese cambio de que la vida ya es más compleja, puede haber muchísimas más especies de plantas y de animales, hay muchísimos más recursos en el suelo y muchísimas más relaciones más complejas. Los sistemas además son más resistentes, tienen muchas más reservas de energía en el suelo y pueden resistir más los cambios del clima, las sequías, las temporales, los vientos fuertes, los grandes disturbios, los incendios incluso. El sistema se vuelve mucho más resistente a ellos y además tiene mucha más capacidad de regenerarse, ¿vale? Entonces, además, este sistema se caracteriza en el que tú puedes coger de este bosque, empezar a coger materia orgánica y a llevártela a otro lugar sin que afecte al funcionamiento óptimo de este bosque. Entonces puedes empezar a exportar materia orgánica para ir colonizando o para que se vaya expandiendo este mismo bosque más allá, y por esto se le llama de abundancia. Es capaz de regalar materia orgánica a otras zonas. Entonces, dentro de cada etapa, bueno, realmente esto es un poco las sucesiones de ecosistemas muy por encima, ¿vale? Dentro de cada etapa, de la de colonización, la de acumulación y la de abundancia, hay diferentes etapas de pioneras, secundarias, que las llaman transicionales, y primarias. Dentro de esto, en la etapa de placenta o la etapa de colonización ya es así. En la etapa de acumulación también. Y en la etapa de abundancia también. Pero no os voy a liar mucho más porque realmente hay varias formas de catalogar esta sucesión. Entonces, además, según se vea, se cataloga de manera diferente. Esta sucesión que os he contado es muy esquemática y se basa en cuánta fertilidad ha conseguido acumular en el suelo, ¿vale? Pero muchos otros ejemplos que vais a ver fuera de aquí, de agricultura sintrópica, os van a proponer otras formas de sucesión.
mucho más adaptadas a la práctica de la agricultura. Entonces, luego ya veréis vídeos, ya hay mucha información, gracias a Dios, en portugués, en inglés, en español, pero las sucesiones que comentan en otros lados es planificar y diseñar consorcios de especies que con la velocidad de crecimiento que tienen te van a cumplir esa función de placenta 1, luego especies que son de placenta también, pero más grandes, placenta 2, luego ya con estas dos placentas has conseguido ya criar a árboles jóvenes que te dan ciertos frutos, como puede ser la parra o puede ser manzanos, pueden ser digamos, bueno, sería árboles de crecimiento rápido, luego árboles frutales pequeños, como los que acabo de comentar, y etcétera, ¿no? Y esta forma de hacer sucesión no se basa tanto en la sucesión natural, sino en que nosotros hacemos una coordinación, una sincronización de especies que todas son productivas, ¿vale? Y que en la que vamos aprovechando todo este impulso de las especies a vivir y a fertilizar la tierra y a relacionarse, ¿no? Entonces, bueno, más o menos ya os he dado bastante información. Espero que esté siendo fácil y a ver que me centre, porque luego ya pasaríamos a la parte de teoría práctica. Vale, voy a poneros por último las sucesiones así por entender de Ersgotch. Hay una última cosa que creo que es el momento de decirla. Una de las claves de la agricultura sintrópica para acelerar procesos, o sea, una de las claves que nosotros como humanos podemos acelerar todos estos procesos del bosque, es mediante la poda. ¿Por qué? En el ciclo de las plantas, que ahora pondré una foto, hay un momento de germinación de la semilla y de crecimiento, ¿no? Un momento en el que ya empieza la floración, ahí el crecimiento se detiene, ¿vale? Y la flor va formando el fruto, y ahí el crecimiento ya empieza a ser una senescencia, ¿vale? La planta empieza a envejecer, más que seguir creciendo. Y una vez ya la planta ha hecho el fruto y libera la semilla, la planta muere, ¿no? Esto es, digamos, el ciclo de vida de las plantas. Bien, pues resulta que hay una cosa muy cachonda, pero muy cachonda, que le da a todo esto una dimensión espectacular, que es, las plantas mientras crecen liberan hormonas de crecimiento, o sea, usan hormonas de crecimiento para ellas crecer, pero es que resulta que estas hormonas de crecimiento de esta planta creciendo afectan a sus plantas vecinas a través de la raíz de micelios, ¿vale? Entonces, resulta que tú tienes, por ejemplo, un árbol creciendo lentamente aquí, y tú tienes un haba, que el haba está ahí, está creciendo a tope. Mientras el haba está emocionada creciendo, está dando hormonas de crecimiento a tu árbol, que si estuviera solo estaría creciendo a su ritmo, ahí solitario, ¿no? Pero estando acompañado de plantas jóvenes, el árbol crece más vigorosamente, ¿vale? En cambio, si esta planta dejamos que florezca y semille, en esta etapa de senescencia, la planta libera otro tipo de hormonas que detienen el crecimiento. Y esto también afecta al árbol. O sea, de repente el árbol, aprovechando el primer estirón, crece, pero luego cuando esta planta ya muere, ya el árbol se detiene. Ya no va igual. Entonces, lo que hacemos en sintropía es usar muchas especies de soporte, que llamamos, que las aprovecharemos para usar como biomasa y para muchas otras funciones auxiliares, en el que vamos a tener al lado de nuestro cultivo reina, ¿vale?, muchas plantas alrededor que van a ser de crecimiento rápido y además, si puede ser, que rebroten bien. Entonces, cuando estas plantas están a punto de florecer, las cortamos y esa biomasa a abonar el árbol. Entonces, este árbol no detiene su crecimiento porque no ha habido esa señal de parar el crecimiento por parte de las plantas anuales, y además estas plantas anuales, muchas de ellas rebrotan. La planta, cuando la podas y le cortas la floración, tiende a rebrotar para volver a reproducirse. Entonces vuelve a producir hormonas de crecimiento. Entonces, en este rebrote vuelve a crecer más el árbol. Y ese es el secreto
que es más técnico, por así decirlo, lo que más mantenimiento requiere de la agricultura sintrópica, la sincronización mediante podas. Pero si lo consigues hacer y vas cortando las plantas de soporte, aportas la biomasa al árbol y demás, entonces consigues un crecimiento acelerado no del árbol, sino de todo el sistema. Entonces, ahora es cuando ya lo dejo. Este proceso lo quería comentar ahora para que se entienda las siguientes fotos que voy a mostrar y se entienda un poco cuál es la recomendación de Ernest de hacer un cultivo, ¿no? Vamos para allá. Bien, como comentaba, aquí está el ciclo de crecimiento. Como veis, desde que la semilla germina hasta que empieza a florecer, tiene un pico de crecimiento bastante alto. Luego ya la floración ya empieza a no crecer tanto y ya la fructificación ya empieza directamente a derivar toda su energía al fruto, y una vez lanzada la semilla ya muere, ¿no? Entonces, en toda esta curva, la planta está liberando hormonas de crecimiento, y en toda esta otra curva liberando otra serie de sustancias que detienen el crecimiento. Entonces, en nuestro caso nos interesa para las plantas de soporte, o sea, las especies que vamos a poner para dar apoyo a las plantas que nos interesan, a las plantas reina. Las plantas de soporte las cortaremos justamente en este punto, y además nos interesa que sean plantas de rebrote y de rebrote vigoroso, ¿no? Entonces, la senescencia, o sea, el periodo en el que la planta empieza a morir, retarda el crecimiento de las otras plantas, es un poco lo que decía, ¿no? Aquí tenemos una especie de crecimiento rápido que nace, se reproduce y muere. Y aquí tenemos otra especie de crecimiento un poco más lento, en el que esta muerte le ha retardado un poco el crecimiento y ha tenido que luego volver a enganchar. Lo mismo con esta especie de crecimiento más lento, que son los árboles, que también les ha retardado el crecimiento. Entonces, la curva final del árbol que a ti te interesa acaba siendo un poco truncada, ¿no? Como que ha tenido que superar bastantes baches. En cambio, si a la primera especie la cortas cuando está floreciendo, y a la segunda especie que la has puesto ahí también como soporte para que dé hormonas durante más tiempo, también la podas sin que llegue a morir, el árbol objetivo, el que a ti te interesa, crece mucho más rápido. Ha estado todo el rato obteniendo las hormonas de crecimiento, pero nada de las hormonas de senescencia. Entonces, esto es lo que tenemos que conseguir mediante podas en la agricultura sintrópica. Es la forma de, digamos, en la que nosotros como humanos mejor podemos optimizar los procesos del ecosistema. Sobre todo, con esto conseguimos mucha velocidad. Entonces, una vez explicado esto, se entiende mejor este croquis de Ernest Götz, que la verdad no sé si tiene derechos de autor o no, porque no he conseguido encontrarlo en muchos sitios, pero este documento, esta foto de aquí, resume un poco todo lo que Ernest Götz ha visto, ¿no? Entonces, lo primero que hay que entender es que esto es una línea temporal, en el que aquí hay digamos, esto que pone P1 es en el momento en el que nosotros plantamos todas las especies de todas las sucesiones el mismo día, ¿vale? Aquí es donde germinan todas las especies, y al principio vendrán especies de crecimiento más rápido. Estas son las curvas de crecimiento y floración y demás. Todas se cortan antes de que mueran, digamos, si lo veis, después de pasar la floración, todas son líneas discontinuas, para que no detengan el crecimiento de las plantas más importantes, ¿no? Entonces, haciendo esta poda de sincronización, consigues que todas las especies crezcan más rápido. Y aquí abajo, en esta banda sombreada, tenemos el capital natural, o sea, la cantidad de materia orgánica y de relaciones y de fertilidad que estamos consiguiendo fijar en el suelo, ¿vale? Y podemos ver que en esta sucesión ya hay una etapa de placenta, con especies pioneras, otra sucesión de bosque joven o de secundaria, y una sucesión de clímax. Todo esto, ya hay placenta, secundaria y clímax en una etapa que llamamos de acumulación, ¿vale? De la que estábamos hablando antes. Y aquí hay ejemplos de especies en cada uno de los estratos. En la placenta ya te da ejemplos de emergente, de estrato alto, de medio y de bajo y de rastrero incluso, ¿no? En la secundaria también te da ejemplos de especies de emergente, alto y así. Entonces,
en cada etapa de la sucesión, diferentes especies cumplen esta función de emergente o de alto, ¿no? Y hasta que llegamos a un punto en el que el capital natural es el suficiente, y entiendo que aquí es donde se hacería una segunda plantación, o no sé si coordinaría con la primera. O sea, aquí ya sería un reinicio del sistema, o sea, se cortaría todo, básicamente, y se volvería a plantar, pero ya con este capital natural, ya pudiendo poner especies mucho más exigentes en fertilidad y en riego también. Entonces, este documento, digamos, resume todo lo que Edgeworth propone a la hora de la práctica, ¿no? Bien, y para finalizar, pues vamos a hablar un poco, ya ha pasado, digamos, la parte de teoría, de intentar entender cómo funciona el bosque y qué es lo que podemos hacer para acelerarlo. Y ahora ya voy a dar un poco lo que yo llamo teoría práctica, ¿no? Como ahora no puedo estar aquí dándoos una clase y enseñaros en el lugar cómo haría yo una plantación, pues os voy a dar, digamos, los conceptos que más vais a tener que tener en cuenta, ¿no? Todo lo que os he dicho hasta ahora sirve para que observemos, para que intentemos entender cómo funciona el bosque, cómo hace las cosas, qué función cumple cada parte del bosque, incluidos los insectos, incluidos nosotros, y cómo encaja todo, ¿no? Es invitar sobre todo a observar. Y ahora os voy a dar más bien unas claves de cómo actuar a la hora de plantar ya, ¿no? Entonces, bueno, supongo que os pasaré unos apuntes, a ver si lo cuelgo por allá donde comparta este vídeo, voy pasando el guión y facilitando material, ¿no? Pero ahora os voy a hablar de las M's, las 7 M's. Hay gente que habla de las 3 M's, yo ya hablaba de las 4, luego tuve un profesor que ya me hablaba de las 7. Entonces, las 7 M's son las cosas, los aspectos que tienes que tener siempre cuidados y siempre en cuenta para que tu sistema agroforestal sintrópico funcione. Entonces, la primera M, la materia orgánica. Siempre consérvala, siempre promuévela, es bueno tenerla, cuanto más verde mejor, y siempre que puedas al suelo. La segunda, los microorganismos. Saber que están ahí, saber que están trabajando para todo el sistema y para ti, que son beneficiosos, que producen salud y que necesitan de materia orgánica de forma constante para realizar su función. Luego, los minerales. Saber que están ahí, que las plantas necesitan de materia orgánica y de microorganismos para poder obtenerlos, y que es la principal fuente de carencias en las plantas. Muchas enfermedades de las plantas están producidas por carencias, no por plagas, ¿no? Entonces, entender estas carencias en el suelo y conseguir suplirlas de alguna manera, incluso con otras especies de plantas que puedes tenerlas ahí solamente para que te faciliten esos minerales que estarían bloqueados para tu especie productiva, ¿no? Luego la cuarta M, la más compleja, el manejo. Le llamamos manejo a cómo podamos, a cómo manejamos toda la materia orgánica, digamos a cómo dirigimos el lugar, ¿no? Pero sobre todo nos referimos a las podas por diferentes motivos. Para sincronizar el ecosistema o para estratificar, etcétera, ¿no? Luego, la quinta M, las moléculas vivas. Las moléculas vivas se refiere a que para la naturaleza es mucho más valioso y mucho más fértil los abonos o los nutrientes vivos que los nutrientes muertos, ¿vale? Que los nutrientes de síntesis. Esto hay que tener en cuenta, aporta muchas más relaciones dentro del suelo. O sea, tú tiras una cáscara de naranja y provoca una reacción en cadena de relaciones y de reacciones mucho más enriquecedora que si tiras, por ejemplo, la misma sustancia que pudiera tener esa cáscara de naranja una vez refinada, ¿vale? Entonces las moléculas siempre vivas. La sexta M, que es la que estamos ahora, que es la materia gris. Hay que pensar, hay que ser creativos, hay que observar, hay que entender, hay que verse dentro y ver qué se puede hacer con lo que hay, ¿vale? Realmente, la materia gris, me atrevería a decir que es el principal limitante de todo el sistema, porque la naturaleza ya trabaja sola y nosotros estamos perfectamente capacitados para ayudarla. Solamente nos falta darnos cuenta y ponernos en esta perspectiva.
Entonces, lo que más falta a la hora de la verdad para llevar sistemas agroforestales a cabo siempre es mano de obra con experiencia. Siempre. Es el principal limitante. No son los recursos, no es el abono, no son los químicos, ni el agua, no. Es el saber y el observar y el adaptarse a cada lugar. Para mí esta es un poco lo que digo, nuestro talón de Aquiles. Y aquí estamos compartiendo cursos y charlas para resolverlo, ¿no? Y luego la última M, de la que no hemos hablado hasta ahora, pero que es muy importante, que es en cultivo agroforestal tiene que tener incluida una mejora de la comunidad humana, una mejora social, ¿vale? No podemos sacar a los humanos del bosque, no debemos, no es como la naturaleza funciona. Nosotros estamos dentro del bosque manejándolo y haciendo las cosas por placer, queriendo cultivar algo porque nos gusta y facilitando que ese algo salga porque nos gusta, porque nos movemos por esa satisfacción, ¿vale? Y aparte, esa satisfacción que nosotros estamos practicando está ayudando a nosotros y a nuestra comunidad. Estamos obteniendo mejores alimentos, con mejor salud, con mucha más vibración y mejor energía y un mejor ambiente para todos, ¿no? Y no solamente cuando tú haces un sistema agroforestal, no es solo para humanos, es para toda la vida que hay ahí, para todos los animales, insectos, todos se incluyen y a todos nos beneficia. Entonces, esto es un poco las 7 aspectos que siempre conviene tener en cuenta y manejar en un sistema agroforestal, ¿no? Así, son cosas que tienes que tener planteadas y resueltas, ¿vale? Luego, ya pasamos al siguiente que ya... A ver, ¿cómo...? Bien, muy bien todo esto. ¿Y ahora qué hago? ¿No? ¿Qué puñetas hago yo ahora? Vale, pues vamos a pasar a hablar del diseño, ¿vale? Cómo sería una siembra y una plantación de un sistema agroforestal. Lo primero, en el diseño más básico, ¿vale? No nos vamos a meter en detalles, pero lo primero que hay que entender es que se planta con mucha diversidad de especies, la máxima posible que te puedas permitir, y mucha densidad, lo mismo, la máxima posible, la que te puedas permitir. Entonces, si vamos a plantar tantas cosas, ¿yo qué estoy queriendo cultivar? Bien, las especies que tú quieres cultivar las vamos a llamar reinas, ¿vale? Y pueden ser varias. Cuantas más reinas hay, más complejo es el diseño. Pero, poco a poco, tú con experiencia puedes ir coordinando que hay que tener varias reinas, ¿no? Llamamos reinas a las que normalmente se entienden como especies productivas, ¿no? Podrían ser plantas de huerto, podrían ser frutales, podrían ser hierbas aromáticas, podría ser madera, podría ser pasto para los animales. Reina le llamamos a cualquier planta que te dé el recurso que tú quieres, ¿vale? Hasta ahí bien. Entonces, ponemos nuestra reina en el diseño y vemos en nuestro campo dónde queremos tener estas reinas y qué espacio le damos. Y ahora tenemos que rodearla a cada reina. Tenemos que ponerla en su corte, en su lugar. ¿De dónde es cada reina? Cada especie que para nosotros es reina viene de un ecosistema. Viene acompañada de otras especies que hacían otras funciones complementarias y con las que se codefinen, digamos, ¿no? Con las que realizan todas las funciones que se necesita para que el ecosistema en general vaya para adelante. Entonces, por ejemplo, si tu reina es el aguacate, tienes que entender de que el aguacate es un árbol de estrato medio, ¿vale? En el lugar donde evolucionó tiene árboles más grandes por encima de él, con unas necesidades de luz concretas, con unas necesidades de agua concretas, y que también tenía especies por debajo de él. El aguacate se desarrolla de manera óptima con todo esto, con un montón de especies creciendo por encima, por debajo y cumpliendo diferentes funciones. Entonces toca estudiar el aguacate, observarlo, ver de qué manera puedes compaginarlo con otras especies, y entonces en el cultivo meter todas estas especies. Ya sé que suena a locura, pero es lo que hay, la naturaleza lo hace así. Y nosotros lo que necesitamos es aprender, imitar y optimizar el proceso, ¿no? Entonces, aquí vienen las otras especies que ya son las de soporte o las de apoyo, ¿no? En un diseño agroforestal siempre hay estas dos como básicas, las reinas y las de soporte. Luego de soporte hay de soporte por muchas funciones, porque necesitan sombra,
o porque necesitamos para podar y aportar biomasa, o para podar y aportar agua, o porque necesitamos que esta planta esté para control de otros insectos o de plagas, o para fauna auxiliar, o para muchas funciones, ¿no? Entonces las de soporte son las más complejas de diseñar en realidad, pero son las que aportan el beneficio y la aceleración en la evolución dentro del cultivo, ¿no? Entonces, al fin, lo que hay que tener en cuenta es que las que deciden el cultivo son las reinas, y las reinas están en el puesto principal, y luego alrededor les colocas las de soporte. Dentro de estas especies siempre hay que buscar especies que estén adaptadas a tu clima y a tus condiciones, y a tu lugar, y a tu suelo. Poner especies de otro clima en el tuyo es complicado o muy difícil. Puedes llegar a conseguirlo si alteras las condiciones de tu lugar, normalmente instalando un ecosistema abundante, ¿no? Pero por ejemplo, por poner un ejemplo, no puedes tener plantas aromáticas en un sistema tropical. Son ecosistemas totalmente contrarios. Las aromáticas son leñosas, no aguantan el ataque de hongos, son de poca profundidad de suelo, y en cambio los sistemas tropicales son con mucha humedad, con mucho calor, son ecosistemas incompatibles. Si quieres tener las dos, debes de darle espacio a las dos, y espacios diferenciados y condiciones favorables a las dos, ¿vale? Hay otras reinas que claro que se pueden compatibilizar. Con las aromáticas puedes cultivar otras que te den alguna cosecha o de madera o de otras cosas, o de aceites esenciales, que sí que son de ecosistemas compatibles, ¿no? O desde luego de frutos, puedes combinar muchos tipos de frutos y frutales dentro de un mismo ecosistema. Pero hay que entender que hay dentro de climas es difícil compaginar especies. Luego, otra cosa que me gusta hacer entender, cuando tú te imaginas un cultivo, decir, yo voy a plantar esto, algo muy típico que pasa es que a la hora de imaginártelo, a la hora de diseñarlo, piensas como en una foto estática, ¿vale? Por ejemplo, si te gusta el tema de los bosques comestibles, dices, voy a plantar un algarrobo allí, un almendro allí, un nogal allá y una higuera aquí. Entonces, lo que haces, tu implantación es 4 árboles en 4 puntos diferentes, a tantos metros cada uno, y los plantas jóvenes, claro. Pero esos árboles van a ser adultos en 15 años, o más, o menos, depende de cómo sea, pero esto tú te estás imaginando, estás diseñando, imaginándote la foto del futuro, pero no estás viendo la foto del presente. Entonces hay que entender que en Sintropía no pensamos en una foto, sino en una película. Nosotros vamos a hacer 400 metros cuadrados, por ejemplo, de cultivo, y los primeros 2 meses va a ser un prado de abono verde. Los primeros 6 meses ya va a haber algo de huerto. El siguiente año ya va a haber arbolitos. En el segundo y tercer año ya va a haber árboles de soporte mezclados con huerto, con pradera, y hasta va a ir habiendo una evolución que, si lo viéramos en cámara rápida en varios años, parece una película. O sea, eso parece que pasa de 0 a 100 en muy poco tiempo, y ahí lo que ha habido es una sucesión de cultivos. El primer año cereales, el segundo huerto, el tercero ya otras cosas que pueden ser más frutos, el tercero, cuarto, quinto, sexto ya nos podemos centrar en un tipo de fruto, y así hasta que acabamos a los 25 años cosechando madera, ¿vale? Pero todo en el mismo lugar. No hemos hecho una parcela para madera, otra parcela para huerto. Hemos ido haciendo una película, una sucesión en el mismo lugar. Entonces, a la hora de diseñar, tenemos que evitar estancarnos en la foto. No vamos a ver ninguna foto, ninguna. Vamos a ver una sucesión de muchas cosas. Y eso ayuda mucho a la hora del diseño. Cuando tú piensas, puedes tener foto del primer mes, pero vas a necesitar otra foto para el tercer mes y otra foto para los 6 meses. Eso realmente es el trabajo de diseño, a ver qué vas a ir escalonando, qué vas a ir favoreciendo en la sucesión. Bueno, este es un pequeño ejemplo de lo que acabo de explicar, de lo que sería visto de perfil la evolución en una granja, ¿no? Pues en los 4 primeros meses puedes hacer estos 4 cultivos,
cada uno ocupando un estrato, sin ningún problema, con las mismas necesidades de abono y de riego, ¿vale? Tienen que ser siempre compatibles. Y los 4 primeros meses, este es el aspecto de cultivo. Voy a acercarlo un poquito más, a ver si puedo. Luego ya, en el primer año y medio, ya puedes empezar a plantearte otros cultivos que ya les han dado tiempo de crecer, ¿no? El plátano, la papaya, la piña. Ya tiene un aspecto muy diferente. Ya tiene el cultivo más altura y empieza ya a tener más sombra y a captar más agua y luz. El siguiente cultivo que se está planteando aquí, pues también sigue siendo la banana, se conserva. Y ya, pero ya se mete el melocotonero, el cacao, el limón, aguacate y además leña, ¿no? En los siguientes 5 años, porque aquí a partir de 5 años ya hay que hacer podas fuertes de los árboles de crecimiento rápido y también la leña es uno de los productos que se obtiene. Y luego ya, a partir de 18 años, pues se conservan casi los mismos cultivos, pero se aplica el café, que el café es un cultivo de estrato bajo, o sea que ya ha necesitado que esté todo el bosque montado para poder cultivarse, además caucho y demás, ¿no? Y luego en los 40 años lo mismo que arriba, solo que aún otras especies, ¿no? Que puedes ir incorporando. Entonces, esto es una evolución de los cultivos que tú vas a hacer en agricultura sintrópica en el mismo trozo de parcela. O sea, esta es un poco las fotos de la película que os comentaba, ¿no? Vale, entonces ya hemos visto más o menos que tenemos que tener en cuenta en un diseño, elegir las especies adecuadas al lugar y de entre ellas saber cuáles son nuestras reinas y cuáles las de apoyo, saber que tenemos que elegir especies y reinas para diferentes etapas a lo largo del tiempo y complementar las reinas sobre todo con otros estratos de luz, que es lo más sencillo. O sea, si tu reina es estrato medio, la puedes poner un estrato emergente encima perfectamente sin que le afecte, es más, le va a ayudar un estrato bajo debajo. Y que las plantas, esto sí que es importante, que las plantas que tú escojas poner junto a la reina tienen que tener las mismas necesidades de riego, ¿vale? O sea, que sean compatibles. Si una planta necesita tener un riego que casi la encharque y otra no aguanta el encharcamiento, pues una de ellas no va a prosperar, ¿no? Entonces el riego es una de las cosas que hay que planificar todo junto, porque es lo que, si no tienes bien planificado el riego, se te lleva mucho tiempo. No puedes hacer un riego que no sea automatizado. Entonces se lleva un tiempo infinito. Esto en caso de que aplique riego. Luego es muy posible, realmente en sintropía no se trabaja con riego. Esto es otra cosa que ahora explicaré más en la parte práctica. No se tiene en cuenta que una especie adaptada al lugar no necesita riego, ¿vale? Entonces hay formas de capturar agua para la tierra que es mediante la poda. Esto ahora lo hablaremos. Y una de las especies principales de soporte que necesitamos para las reinas es precisamente para aportar mucha poda y que estas especies rebroten. Suelen ser especies de crecimiento rápido y pastos también para obtener mucha que desbroces o podes, y esa poda la aportas directamente bajo los árboles que te interesan, y ahí no solamente estás poniendo biomasa, estás poniendo agua. El agua de las propias plantas queda ahí retenida y queda ahí bajo forma de humedad constante, que es mucho más enriquecedora que un riego. Ahora te riego, ahora no. Eso no genera unas condiciones estables para los microorganismos, pero la humedad constante sí. La humedad constante que provoca la cobertura hace que ese agua que tú has echado mediante la poda se distribuya por todo el sistema. Entonces, a la hora de la práctica, voy a hacer, la verdad, no sé qué decir, porque al principio yo aprendí sintropía de una determinada manera, ¿vale? Con un profesor que está en Galicia, en una zona más o menos del Atlántico húmedo aquí de España, y hacía las cosas de una manera. Luego, adaptándome más a mi clima, he tenido que variar el método. Entonces, casi no os voy a decir cómo hacer la práctica, ¿vale? Os voy a decir cuáles son los elementos comunes para a todas las prácticas que pueda haber, porque luego si el suelo tiene mucha agua o si tiene poca o si es arenoso o es arcilloso, la estrategia a utilizar cambia mucho. Me he encontrado con el caso de recomendar a amigos
o un amigo, mejor dicho, que tiene una casa aquí en Ibiza y otra casa en La Rioja, en una zona con río, y de hacer lo mismo, poniendo la misma cantidad de cobertura aquí en Ibiza fue estupendamente, y ahí se le podrían todas las plantas porque necesitaba liberar humedad de ese lugar, ¿no? Entonces no hay fórmulas que sirvan para todo, hay que adaptarse siempre al lugar. Pero lo que sí que puedo decir es, cada vez que vayas a iniciar una plantación necesitas hacer un disturbio. Un disturbio se refiere a una poda fuerte si ya hay árboles, ¿vale? Si en el sitio en donde estás ya hay vegetación, tienes que hacer una poda drástica, de manera que el sol toque el suelo, ¿vale? Y además conviene hacer lo que yo llamo un disturbio en el propio suelo, o sea, alterar la microbiología del suelo y las raíces que hay, porque tú vas a instalar especies nuevas, semillas nuevas, planteles nuevos, que traen su propia microbiología, o sea, todas las semillas y todas las plantas generan su propia microbiología e intentan instalar la suya. Si tú una planta o una semilla la plantas en un suelo en el que ya domina una biología concreta, por ejemplo, si pones un aguacate en un pinar, sin haber hecho ningún disturbio, el aguacate no sale, porque el pinar le está diciendo que no es el momento de salir. La biología del suelo es la que gestiona las semillas. Le dice a las semillas si es el momento de salir o no, o si tiene que esperar. Entonces, si nosotros queremos que nuestras especies, las que sembramos, salgan rápido, que es lo que nos interesa, que salgan rápido y todas a la vez, es así como se inicia toda la sucesión, necesitamos hacer un disturbio. Y de esta manera, el disturbio tanto labrando o solamente podando, depende, normalmente suelen ser las dos, ya reiniciamos el sistema y comenzamos de cero con las especies que nosotros hemos elegido, ¿vale? Luego el segundo paso es haber conseguido madera, sobre todo madera y restos de poda para hacer de cobertura, y la madera hay que semienterrarla. Aquí ya hay variantes, ¿no? En lugares más secos conviene enterrarla del todo, en lugares más húmedos se puede quedar la mitad fuera, pero la cuestión es que la madera necesitamos aportarla al suelo, cuanta más cantidad mejor, dentro de que quede espacio, pero la madera lo que hace es que criar o alojar, mejor dicho, y alimentar a los hongos que se van a asociar con las raíces, van a crear micelios. Estos micelios los necesitamos para que el sistema sea fértil muy rápidamente y para que gestione sus nutrientes de un lado a otro y él mismo vaya corrigiendo sus deficiencias, ¿no? Y esto lo conseguimos poniendo madera en el suelo. La madera además es porosa, absorbe agua, absorbe también nutrientes y los va liberando a medio plazo conforme va pudriendo, ¿no? Luego, luego en ese momento ya podemos, con la tierra removida y instalando los troncos y demás, podemos ya poner las semillas y los plantines, ya abonos y demás, esto ya que lo considere cada uno. Hay que tener en cuenta una cosa, la agricultura sintrópica se basa o se estudia o la perspectiva, digamos, de la agricultura en sintropía son los procesos. En principio no necesitamos más que semillas, ¿vale? El abono no es nunca necesario, ni el riego. Es un plus, pero no es una necesidad. Si tú dependes del abono o del riego, esto ya es una agricultura diferente, es una agricultura de insumos. Tú necesitas traer materia orgánica de fuera para que eso funcione y la haces dependiente del humano. Eso no es sintropía, ¿vale? Está muy bien hacer una mezcla de sintropía con la agricultura de insumos y hay muchas mezclas y efectos muy buenos, pero hay que entender de que la sintropía se basa en procesos, en cómo la vida, conforme nacen las plantas, se van produciendo los beneficios que son los que nos interesan aprovechar, y esos procesos, si el humano no está, siguen provocando vida. Entonces es muy importante diseñar y plantar de manera de que el humano no sea necesario si de repente no vuelve, pero que sea bienvenido si vuelve, ¿vale? Que seamos bienvenidos si conseguimos estar allí y manejar el sistema y poder vivir dentro. Entonces, el abono es opcional. Luego, lo que sí que es importante es sembrar con mucha densidad y biodiversidad. Esto no me cansaré de repetirlo. Aunque parezca como decía un profesor, si tienes dudas de si lo estás haciendo bien, planta más, pon más árboles. Si esto te causa más dudas porque no sabes cómo, da igual, tú planta más. ¿Por qué? Si tú en un metro
de este metro aquí a este metro, tú pones un árbol en cada lado y crees que está muy junto, bueno, ten en cuenta que mientras crecen los árboles todo este espacio está vacío y este suelo necesita estar cubierto. Si tienes materia orgánica lo puedes cubrir, pero ten en cuenta que lo que de verdad da vida al suelo son plantas vivas. Entonces, en este metro de distancia conviene que haya planta viva mejorando el suelo. A eso nos referimos con densidad. Y si pones semillas, que puedes poner muchas, entonces o si pones plantines, realmente tú pones plantas pero no sabes cuál de ellas va a adaptarse y a establecerse. Entonces, si tú en vez de una pones 5, estás dando la oportunidad de que una de esas 5, hay más posibilidades de que una de ellas se adapte. No porque una de ellas sea más apta, sino porque entre todas eligen a una. O sea, las que van muriendo conforme una crece ayudan a la que se queda. Se codefinen. A este proceso se le llama codefinición. Y es muy importante. Quizá es difícil de asimilar al principio, pero cuanta más densidad, mejor. La vida tiene muchas más posibilidades. Y si tú pones una semilla y esa semilla se acaba pudriendo, no es tiempo perdido. Esa semilla ha cedido todos los nutrientes y todos sus minerales, los ha cedido al que se queda, ¿vale? O sea, una semilla, si hay abundancia, úsala, no te cortes. No sé cómo decirlo. Esto ya es, cuando consigáis hacer una práctica, lo sentiréis, lo veréis, ¿no? Luego, muy importante, con esto de la densidad, es el suelo tiene que tener un banco de semillas, que se llama. O sea, que tenga la mayor diversidad de semillas posible para que el suelo o el ecosistema, cuando se abre un claro porque se cae un árbol o porque pasa una tormenta, por cualquier cosa, y el sol toca el suelo, que el suelo sea capaz de elegir qué especie va a regenerar mejor ese claro del bosque, ¿vale? Si el suelo no tiene semillas, no tiene esa capacidad de regeneración. Tiene que esperar a que vengan especies de fuera, puede pasar más tiempo, mientras tanto la capa de cobertura va pasando el aire, se va perdiendo, ¿vale? Entonces el suelo descubierto es una herida y la naturaleza lo que hace es intentar cubrirla lo más rápido posible. Para hacer esto necesitas que haya variedad de semillas en el suelo, así que tú coge todas las que puedas, porque el suelo luego gestiona cuál sale y cuál no. No los vas a elegir tú. Vas a ver qué sale en tu suelo, ¿no? Así que aporta al máximo posible y estarás dándole resiliencia a tu ecosistema, la capacidad de responder ante crisis. Entonces, a la hora de sembrar, todas las que puedas. Aunque luego el 80% no salgan, pero quedan ahí para en caso de que encuentren la oportunidad, saldrán. A la hora también de hacer un lugar para poner una planta, y esto ya es cosa del lenguaje, no hay que hacer un agujero, ¿vale? ¿Por qué? Los agujeros los utilizamos para tapar cosas, para cuando algo se muere, para que pudra. Cuando tú haces una cama para una planta, mejor di que estás haciendo una cuna, ¿vale? Que estás acunando un bebé. Tú haces una forma así si necesitas que la planta capture mucha agua, o tú le haces, si la planta es de secano y es sensible a la encharcación, entonces tú la planta la pones en un pequeño montículo. Digamos como que tienes que sentir que estás acunando a la planta. Y lo mismo, aunque tú hagas un agujero en la tierra y la pongas, digamos, remuevas la tierra y pongas el plantil a nivel, la cobertura también tienes que jugarla, ¿vale? Si le pones paja, de manera que en esos coches lo que hacía era poner grandes capas de cobertura bastante altas, que hacía que la humedad que pasaba ambiental, la paja la condensaba y la llevaba al centro. Esto para plantines que necesitaban agua, ¿no? Que cuando el sitio está pelado, todo necesita agua, la verdad. Al menos, sobre todo si hay una época sin lluvias. Entonces, con esta forma de poner cobertura, tapaba todo, menos la plantita en el centro, pero toda la humedad que caía también nocturna, también acababa la planta y demás. Ahora, si tu planta es sensible, lo que he dicho antes, si necesita repeler el agua, pues ya tendrías que poner la cobertura así, ¿no? Desviando del agua hacia los lados, de manera que la planta crezca con sus raíces sin encharcarse. Pero sobre todo es el concepto, no pensar en agujeros, sino en cunas.
Entonces hacemos todas las cunas, ponemos todas las plantas reinas y las de soporte, y luego ya acabamos con las capas del suelo. O sea, hemos trabajado el suelo y hemos puesto madera, pero faltaría, digamos, lo que es la parte de humus, que porque todavía no lo hemos generado, pero si tenemos algo lo podemos aplicar ahí, y luego cobertura. Y con la cobertura cubrimos todo, cubrimos la madera y que el suelo no se vea, y todas las semillas, y lo único que dejamos que vea la luz son las hojas de los árboles que trasplantas, ¿no? Esto es a la hora de la plantación. Lo que he puesto es un ejemplo muy básico, porque luego hay muchas técnicas y las técnicas se adaptan a cada lugar. Bien, y lo último es una vez ya lo tienes plantado, ¿cómo manejas esto? Bien, pues ahí está realmente el gran trabajo de la agricultura sintrópica. Si tú haces por ejemplo un sistema con huerto y luego frutales y luego demás, es un sistema de muy alto mantenimiento, o sea, tienes que estar muy encima. Casi te recomendaría que vivas en el lugar. Es así como de verdad vas a llevarlo todo con una producción máxima. Ahora, si no vas a estar allí o quieres pasar pocas veces, o que el sistema sea de bajo mantenimiento, entonces ya tienes que plantearlo de otra manera. Es más difícil tener especies de huerto, porque las especies de huerto son de crecimiento, son de ciclos rápidos, o sea que tienes que atender esos ciclos también más frecuentemente, pero puedes obviar eso y crecer pastos, por ejemplo, para frutales. Todo eso tiene un ritmo mucho más relajado. Incluso te diría que solamente en un sistema de bajo mantenimiento, con 2 podas al año, en invierno y primavera, podas fuertes, ya vas acelerando el sistema. Ahora, si es un sistema intensivo y productivo, es de muy alto mantenimiento. No hay... es lo que hay, es igual que un huerto. Entonces, dentro de lo que se suele manejar en el sistema agroforestal sintrópico es el abono verde o plantas que aportan mucha hoja, o sea, y que vas cortando y poniendo como cobertura en las reinas o los árboles, ¿no? Para esto usas plantas vigorosas que tienen un buen rebrote. Entonces, las podas que las haces por varios motivos. Una, para estimular para provocar hormona de crecimiento, como he dicho antes. Otra también para rejuvenecer la planta, o sea, un árbol que ya ves que está envejecido, con una poda, si el árbol rebrota, que no todas las especies lo hacen, una poda fuerte hace que el árbol rejuvenezca. Esto también provoca hormonas de crecimiento. Luego también otro principal motivo para podar es para regar, para que cuando tú colocas esa cobertura en el lugar, estás aportando agua al sistema y la estás fijando en el suelo. También se hacen podas para delimitar los estratos de luz. Si un estrato alto y un estrato emergente o un estrato medio empiezan a tocar sus copas y a mezclarse, conviene cortar las ramas más bajas del estrato alto y las más altas del medio para separarlas y que sea más fácil el manejo, que cuando podas una rama de uno no rompas ramas del otro, etcétera. Y también hay otra poda que se suele hacer, que es cuando tu planta reina necesita luz. Por ejemplo, un caso típico son los naranjos. Los naranjos son plantas de estrato medio. Evolucionaron en bosques donde había árboles más altos, pero bosques de hoja caduca. O sea, cuando el naranjo florece y necesita luz, los árboles que tenía por encima habían tirado la hoja y tenían luz directa. Entonces, si tú no tienes árboles de hoja caduca por encima de los naranjos, les haces la poda. En el momento de floración del naranjo le haces la poda para que el naranjo reciba luz. Toda esa poda la pones como cobertura para el suelo, y una vez ya el naranjo ya producido, vuelve a estar en sombra porque el árbol ya ha rebrotado, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de poda que hay que ir haciendo, ¿no? Y luego también están las de sincronización, que son como las de rejuvenecimiento. Si tú tienes un árbol que es por ejemplo, que no has querido quitar del lugar para iniciar el cultivo y es un árbol viejo, necesitas podarlo drásticamente para que al rejuvenecer el suelo y la estructura que tiene bajo el suelo, digamos, dé el mensaje de que vuelve a ser una planta joven, ¿vale? Y esto hace que se sincronice con las nuevas especies que tú estás poniendo.
se está demostrado, está muy visto, de que si tú mezclas especies nuevas, jóvenes, con árboles viejos, los árboles viejos acaban dominando y estancan el ecosistema. Pierdes esa velocidad de crecimiento y esa velocidad de evolución. Entonces, cuando haces un disturbio y una poda, conviene que sea drástico y que el árbol que podas pueda rebrotar, o directamente empezar en un claro. Aprovechar toda la biomasa que ese árbol ha generado durante su vida y la dispones otra vez en el mismo suelo para sus hijos y para el ecosistema en general, ¿no? Y luego nada, pues no mucho más. El resto, a la hora de podar, pues tener en cuenta siempre que se pode o se corte el pasto para tener cobertura, más o menos suele ser cuando el 30% de las plantas están floreciendo de una especie, ya es el momento de cortarlas. Las cortas y las pones. Y bueno, hay una última cosa que, bueno, hay que asegurarse siempre de tener cobertura y mulch, que solo vas generando en el mismo sitio. A ver, es que, ¿cómo os lo diría? El abono, el riego y la cobertura de un lugar, de un sistema agroforestal sintrópico, se generan en el mismo lugar, ¿vale? Ahí es donde es muy importante que pongamos el primer año especies pioneras que crecen muy rápido, muy fuerte, en condiciones de poca fertilidad, porque nos van a dar estas tres cosas: riego, cobertura y abono. Y una cosa curiosa es que el suelo, conforme se va formando, cuando tú tienes un sistema agroforestal y haces esto durante varios años, tú empiezas con un nivel de suelo, más o menos de tierra, ¿no? Pero claro, tú te pones a poner materia orgánica, y la materia orgánica, cuando tú la pones, luego descompone y luego se entremete en la tierra, pero ya, aún así, cada año tienes un poco más de suelo, ¿no? Entonces tu cultivo va a ir subiendo. O sea, de hecho, Ernest Gotts, en los sistemas que ha hecho él durante años, vio que bien hecho subías 3 centímetros de suelo cada año. O sea que en 5 años había subido 15 centímetros tu suelo. Es como para tenerlo en cuenta. Realmente las plantas no solamente trabajan el suelo mineral y se entremeten en el suelo mineral, sino que van haciendo una capa de suelo vegetal encima, ¿no? Y ahora, bueno, ya hemos acabado. Voy a hacer un pequeño parón y ahora vuelvo con un examen. Bueno, pues nada, aquí acaba la charla de introducción. Hay muchos más detalles que se podrían comentar, pero ya me parece que hay mucha información por digerir, y espero haberos dado un poco una estructura básica para entender qué es la sintropía y empezar a entender también que podáis ahora salir al campo, salir fuera, salir a un jardín y empezar a entender qué es lo que están haciendo las plantas, ¿no? y el ecosistema en general, y qué función hace la vida en general, ¿no? Este es el objetivo de esta charla. A partir de ahí, que cada uno ya siga su camino y encuentre sus métodos y sus técnicas, que eso hay miles adaptadas a todas las circunstancias, y por suerte tenemos mucha información en internet. Bien, yo solamente os quiero hacer un pequeño examen, a ver si habéis entendido todo. Y bueno, es simplemente esto. ¿Para qué sirve? ¿Me sabéis responder? Bueno, lamentablemente estoy grabando solo en mi casa, así que no creo que me responda nadie, pero es mi examen de cuando hago una charla. Este es el examen que hago. Que me respondáis para qué sirve esto. ¿No? ¿No se os ocurre? Bueno, pues esto es para regar. Así es como se riega en agricultura sintrópica. Coges una planta verde o una planta adulta, la cortas y la poda al suelo. Esa poda tiene agua, retiene el agua y la incorpora en el suelo de manera muy eficiente. Así que nosotros para regar usamos esto. Y bueno, ¿para qué más sirve? Pues ya que estamos, sirve para abonar, ¿no? Porque esta poda cogemos, la ponemos en el suelo y con el tiempo se acaba descomponiendo y reciclas los nutrientes que las plantas han cosechado hasta entonces. Así que con esto riegas y abonas. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Para qué más sirve? Para poner cobertura. Para crear esa capa
esa piel que necesita la tierra para que el sol no penetre directamente en ella y proteja a los microorganismos que son necesarios para las plantas. Entonces, que sepáis que vais a cambiar la manguera por un hacha, o por una tijera, o por una motosierra, eso cada uno que se adapte a su lugar, o una hoz si tenéis un campo, y estas van a pasar a ser vuestras nuevas herramientas para todo. Así que lo dicho, en agricultura sintrópica solamente necesitáis tierra, semillas y unas tijeras.